El día de hoy vamos a ver 3 errores en After Effects que te están costando más de lo que crees. Número 1. Uso innecesario del Continuously Rasterize o el Collapse Transformation, o como a mí me gusta llamarlo, Estrella de la Muerte. Este botón es el que tenemos en este panel de aquí y chicos, de verdad les digo que es sumamente innecesario, o al menos debería utilizarse solo en casos completamente extremos. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. ¿Para qué existe ese botón de allí? Supongamos que tenemos una capa de Illustrator dentro de After Effects. Y yo tomo esta capa y la escalo muchísimo, ¿sí? Supongamos que yo la necesito tener a este tamaño. ¿Qué ocurre? Pues se pixela porque el tamaño de la capa no es lo suficientemente grande como para que se vea bien aquí. Entonces, con esta opción la podemos marcar y ¡pum! Vemos cómo ya se corrige automáticamente el vector. Y ustedes dirán, wow, esto es una maravilla, es increíble. Y lo cierto es que sí, pero realmente no le veo un uso necesario cuando podemos hacer clic derecho en la capa y darle a crear Shapes from Vector Layer. De esta forma ya tenemos nuestro vector en capas de After Effects y de hecho podemos modificar el trazo a nuestra propia conveniencia y nos da mucha más libertad. Aparte de eso, también podemos escalar esto al tamaño que querramos y nunca se nos va a pixelar, ya que es una capa nativa dentro de After Effects, ¿sí? En este caso en particular, el texto no se ha convertido porque lo tenía que haber convertido en curvas dentro de Illustrator. Pero de verdad que les digo, evitar al máximo utilizar esta opción en la medida de lo que sea posible. Bien. Esa es una de las funciones que tiene, la que les acabo de enseñar. Ahora, la otra opción, como vemos, es el Collapse Transformation. ¿Qué significa el Collapse Transformation? Vamos a ver esta composición que tenemos aquí. He creado varios sólidos, los he puesto como capas 3D y las he posicionado para que tengan la forma de un cubo, ¿sí? Están todos enlazados a un nulo, cosa que si yo roto el nulo, pues podemos ver cómo rota nuestro cubo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo tomo todo esto y lo precompongo, ¿sí? Selecciono todo, le doy clic derecho, Precomposed. Yo ya he hecho eso aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tener una precomposición hecha, la cual podemos hacer más pequeña, más grande. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo la tengo activada como una capa 3D, ¿sí? Si la tengo así normal, pues sabemos que es plana. Pero si la pongo como 3D, yo puedo girar esto y vemos lo que ocurre aquí. Sigue siendo una capa plana. Lo único que ha cambiado es que ahora está en un espacio 3D. Esto pues lo podríamos duplicar y poner en distintas distancias, pero no dejan de ser capas completamente planas. Entonces, yo quiero cambiar esto. Sí, yo quiero poder mantener el cubo completamente en 3D. Pues seleccionamos nuestra composición y le marcamos esta casilla. Ahora, como podemos ver, uno mantiene las propiedades del 3D y el otro pues se queda como una composición completamente plana. En este caso, pues sí que tiene una función y una utilidad, pero realmente esto lo podría hacer aquí dentro con el nulo. Yo lo puedo rotar y ya tengo mi figura 3D. Lo que sí que nos sirve es para cuando necesitamos organizar muchos elementos, empezamos a crear grupos de distintas cosas en las cuales tenemos que hacer precomps y pues para este caso viene fenomenal. Pero de verdad, para el resto de las cosas yo les recomiendo que eviten utilizarlo al máximo. Sobre todo para este tipo de cosas como es el hecho de tengo un vector, lo he puesto en grande, se pixela, tengo que activarle esto. ¿Por qué lo desaconsejo bastante? Pues en este caso es un elemento bastante sencillo el que tengo aquí. Pero cuando tenemos muchos elementos. Supongamos que yo tengo esta capa de vectores aquí, ¿sí? Esta capa de vectores, si yo la agrando, vemos cómo se empieza a pixelar, ¿sí? Aquí podemos ver ya cómo se está pixelando. ¿Qué ocurre? Si yo le llego a dar a este botón de aquí, literalmente mi computadora va a prender en fuego, ya que esto tiene demasiados elementos como para yo activar esa opción. Y no es porque yo tenga una mala computadora, al contrario. Pero en este caso, cuando hay muchos elementos en la capa de Illustrator, si activamos esto, el proyecto va a empezar a ir muy lento y vamos a tardar
un montón con cada proyecto, de verdad que va a ser un desastre. Es mejor tener las capas al tamaño que las vamos a necesitar. Si hay que hacer algún acercamiento, tenerlo en cuenta y ver que a ese tamaño se vea bien, y de esa forma vamos a evitar tener que estar activando esta opción y colapsando pues nuestro proyecto. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Número 2. El uso innecesario de capas 3D. ¿A qué voy cuando digo esto? Vamos a ver en este ejemplo de aquí una composición en la cual tenemos distintas capas, están todas puestas como capas 3D y tenemos un acercamiento de cámara. En teoría pareciera que está todo bien, pero ¿cuál es el problema aquí? Si yo pongo esto en un Custom View, vemos que tenemos todas las capas en el mismo eje Z. ¿De acuerdo? Este eje están todas puestas en la misma posición, con lo cual, si realmente lo queremos tener así, es completamente innecesario tener esto como capas 3D. Podríamos simplemente dejarlas como capas 2D, crear un nulo, ¿sí? Hacemos aquí un nuevo nulo, enlazamos todas las capas y podemos activar la posición y la escala y ya podemos aquí hacer el acercamiento a donde sea que queramos. De esta forma nuestra composición va a ir muchísimo más rápido, ya que las capas 3D suelen consumir más recursos y de verdad si no las vamos a estar utilizando como es debido, es mejor no utilizarlas directamente. Para este caso, si lo quisiéramos hacer realmente como debería ser correcto, pues lo podemos ver aquí en este ejemplo. Si yo pongo esta vista, vemos cómo tenemos las capas 3D puestas en distintas alturas y el efecto que logramos con esto es que cuando nos acercamos con la cámara, vemos cómo se crea una especie de parallax entre unas capas y otras, ¿sí? Lo cual queda muy vistoso. Pero si lo que vamos a hacer es un simple acercamiento rápido y ni siquiera nos interesa conservar esa parte, de verdad, no las pongamos como capas 3D. He visto innumerables proyectos en los que solo porque hay un movimiento de cámara, todas las capas están puestas como 3D. Y eso al final lo que hace es hacerte perder tiempo porque el proyecto te va a ir mucho más lento. Así que ya saben, eviten utilizar capas 3D de forma innecesaria. Número 3. No saber diferenciar entre comps, pre-comps y placeholders. Este tema es muy importante ya que tiene que ver mucho con la organización de un proyecto. En teoría, estos tres conceptos son lo mismo, los tres son composiciones de After Effects, pero es muy importante saberlos diferenciar a la hora de trabajar en un proyecto. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo primero es que cuando no sabemos diferenciar entre composiciones y precomposiciones, podemos terminar teniendo un proyecto como este que está aquí, en el cual no tenemos ni idea de qué va cada composición porque primero que nada no está bien nombrada y segundo, no sabemos cuál es la composición principal, si es que hay muchas metidas dentro de una. O sea, esto es un desastre por completo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues podemos crear carpetas y decir comps principales y podemos hacer otra carpeta que sea pre-comps, ¿sí? Entonces supongamos pues que todas estas son pre-comps, ¿sí? Todas estas son pre-comps y la composición principal, la que vamos a exportar, la podemos mover aquí en comps principales. De esta forma ya sabemos diferenciar, digamos, el orden de jerarquía de cuál debería tener la mayor relevancia, ¿sí? Cuál es la principal. Y las pre-comps también deberíamos organizarlas por carpetas dependiendo de lo que contengan cada una y sus temáticas. Vamos a ver un ejemplo claro de esto. Y es que supongamos que un cliente te envía un montón de fotos, ¿sí? Vamos a suponer que son estas fotos que yo tengo aquí. Estas fotos son de una página web llamada Pexels, en la cual pueden encontrar recursos completamente gratuitos. Así que les recomiendo que vayan a verla, ¿sí? Supongamos que un cliente nos mandó todo esto y nos dice, oye, queremos hacer un video en donde salgan todas estas fotos en una especie de collage para el intro de una serie, por ejemplo. Bueno, pues nosotros podemos llegar a organizar estas fotos y tenerlas aquí. Y lo que les voy a enseñar ahora es el tema de los placeholders, ¿sí? ¿Qué es un placeholder? Un placeholder es una precomposición que funciona pues como un contenedor en el cual podemos meter cualquier elemento o sacarlo. Ahora bien,
yo he puesto todas estas fotos aquí, cada una le he hecho una máscara, las he posicionado ya en la forma que yo quiero y las he animado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa si el cliente me dice, oye, me gusta mucho cómo está la animación y todo, pero quisiéramos cambiar la foto de esta chica y poner, por ejemplo, esta que está aquí, ¿sí? Queremos cambiarla. Ok, entonces yo abro el proyecto, puedo seleccionar esto y reemplazarlo con esta foto. ¿Qué pasa aquí? Vemos que como las fotos no tienen la misma proporción, pues ya se nos daña un poco toda la composición que teníamos. Entonces hay que escalar esto, crear una máscara, recortar esta máscara a este tamaño y dejarlo así. Supongamos que luego viene otra vez el cliente y dice, oye, esta que habíamos cambiado, perdona, queríamos probar ahora con esta, ¿no? Supongamos que esta no está aquí en la composición, pero que dicen, queremos probar con esta. Pues yo tomo otra vez esta capa y hago lo mismo y vean lo que ocurre. Se nos empieza a modificar un montón de cosas. Ahora tenemos una máscara que no coincide con lo que necesitamos. Tenemos que otra vez ajustar aquí, ajustar arriba. Es un poco desastroso esta forma de trabajar, ya que nos hace perder bastante tiempo al momento de que nos soliciten cambios en los trabajos. Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? Podemos crear placeholders. ¿Qué son los placeholders? Son simplemente precomposiciones. Hacerle clic derecho, darle precomponer. Si le dejamos la primera opción, él nos va a crear una composición del tamaño exacto de esta foto, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y cuando entremos, tenemos solamente esta foto. Esta es una forma ideal de trabajar, ya que si el cliente te dice, oye, el mismo ejemplo de antes, queremos esta foto en vez de esta, pues simplemente modificamos esta foto aquí, ¿sí? Lo podemos poner aquí, por ejemplo, y cuando vamos a la composición anterior, para hacer esto, lo que he presionado es la tecla de Tab, la que está arriba donde activamos las mayúsculas, ¿sí? Volvemos a la composición anterior y vemos cómo ya se cambió nuestra foto. Así que esto nos da una libertad absoluta para hacer un montón de cosas. Supongamos también, yo precompongo esto y ya aquí dentro puedo hacer toda la cantidad de cosas que yo quiera. Puedo crear una animación. Y si volvemos a esto, es una forma, digamos, no destructiva de trabajar. Podemos añadir cualquier cosa y si nos piden cambios, pues vamos a poder trabajar de una forma muy cómoda. Vemos cómo todo se mantiene y no tenemos que estar realizando tantos ajustes al momento de que haya un cambio. Así que este es el concepto de utilizar un placeholder o lo que sería lo mismo, un contenedor en el cual vamos a ir metiendo nuestros materiales y todo lo que nos haga falta. Ahora bien, en cuanto al tema de las composiciones y las precomposiciones, pues en este caso una composición sería esta que tenemos aquí, que dice ejemplo número 3, y las precomposiciones serían todas las composiciones que están dentro de esta. Podemos ver aquí, estas que son las que yo he creado, son nuestras 3 precomposiciones y las tenemos aquí. Entonces, para aprender a diferenciarlas, es bueno crear carpetas y yo aquí puedo poner fotos o fotos precomp, por ejemplo. Seleccionamos estas 3, las metemos aquí y también podemos renombrar esto, ponerle aquí foto 1, foto 2, foto 3. Estos son el tipo de detalles que uno debería aprender desde el principio, ya que cuando no los aplicas, pues al final terminas perdiendo mucho tiempo y realmente no vale la pena estar perdiendo tiempo con todo ese tipo de cosas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido alguna cosa nueva de After Effects y que también aprendan a reconocer cuáles son ciertas prácticas que lo que hacen es entorpecer nuestro trabajo en vez de favorecernos y ayudarnos a cada día ser más productivos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.